¿Conoce usted las claves para tener una familia exitosa en medio de esta sociedad que está en una hecatombe? La familia siempre ha sido amenazada, pero en este tiempo presente, aún las familias cristianas están sumergidas en un profundo desequilibrio y es por eso que necesitamos la orientación del Señor. A través de este estudio te vas a enterar de 3 claves fundamentales para que tengas una familia exitosa en Cristo Jesús, y quédate hasta el final para que aprendas el secreto a mantener una vida estable para la gloria y honra de nuestro Señor. Dios te bendiga poderosamente. Bienvenidos de vuelta, mi nombre es José Rodríguez y estás en Está Establecido en nuestra plataforma de YouTube. La firme intención que tenemos a través de este programa es fortalecer a la familia, rescatarle del medio del desequilibrio que se encuentra en la sociedad, porque la familia sabemos que es la base fundamental de este mundo y por ende, si nosotros apoyamos a la familia a través de las Sagradas Escrituras, dándole una doctrina correcta, podremos salir nosotros de ese arquetipo fallido de religión, porque Cristo Jesús no es religión, sino la fuerza y el motivo de nuestro existir. Lamentablemente hemos sido sorprendidos esta semana, específicamente el día 25 de enero del 2024, con otra crisis más en medio de la iglesia protestante en Europa, específicamente en Alemania, cuando hay denuncias de miles de casos de abuso sexual. Qué lamentable. Y acá surgen preguntas: ¿por qué sucede esto en medio de los grupos que ejercen autoridad, en medio de los líderes que dicen ser de Cristo? Y es que el problema es en la familia. No hay principios reales cristianos, no hay fundamentos establecidos en las Sagradas Escrituras y se ha desobedecido a Dios amparándose solo en dogmas y pensamientos de hombre que vienen de las elucubraciones, de las malinterpretaciones de la palabra de Dios. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras nos encontramos la panoplia completa del consejo de parte del Señor para nosotros. Él es un Padre amoroso y de hecho Él nos guía a través de su palabra, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 17, dice el Señor: así ha dicho Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, que te enseña correctamente y te muestra el camino que debes andar. Jehová nos guía a través de las Sagradas Escrituras. El hecho de que el hombre sea apartado, el hecho de que la familia no esté sustentada en la bendita palabra de Dios, ya por ende es una hecatombe, y por eso es que la sociedad y el mundo se encuentra patas arriba, en medio de una crisis tremenda y en medio de escándalos tremendos que deshonran lo que debería ser la santa esposa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me refiero a la congregación verdadera del Padre en esta tierra, porque somos representantes de Dios y debemos nosotros expresar, debemos ser un reflejo en nuestras vidas de lo que es Cristo en medio de nosotros, porque aceptar a Cristo es tener un testimonio maravilloso. Y es por eso que yo quiero compartir en esta linda hora 3 consejos muy importantes con ustedes, 3 claves para que usted pueda tener una vida consagrada al Señor y llevar a su familia sustentada en la bendita palabra de Dios con estos 3 grandes pilares. Por favor, quiero que se remita al libro de Efesios capítulo 5, versículo 1 al 9, y vamos a enfatizar en el verso 9, la bendita palabra del Señor establecida está. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos.
porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en bondad, justicia y verdad. Notemos esta gran lección que está en este capítulo del 1 al 9, enfatizando en el 9. Digo enfatizando porque el Espíritu Santo así lo sugiere, ya que el versículo 9 está encerrado en un paréntesis maravilloso, un paréntesis celestial donde el Señor nos pone tres claves poderosas para fundamentar nuestras vidas y fundamentar, bendito sea el nombre del Señor, nuestra familia para que sea victoriosa en Cristo Jesús. Por acá en ningún momento vemos que el Espíritu Santo nos da el énfasis en las emociones o en las malas interpretaciones que por todas partes están en medio de las sociedades cristianas o disque cristianas en este tiempo. En este momento vamos a enfatizar en estas tres claves importantes y quiero, por favor, junto con el Espíritu Santo, que usted siga la lección, porque dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad. El término que acá se emplea para denotar bondad es del griego agaxosune, hablando de benignidad. El Señor quiere que hagamos acá un inciso para que nos fundamentemos y fundamentemos a nuestra familia en agaxosune, en bondad, en benignidad, cuando el bien sea el que predomine, no las malas intenciones. Porque aquel que no le da una oportunidad y no prioriza en la familia, no es digno de ser llamado hijo de Dios. Porque el que no provee en primer término para su casa, ¿cómo se va a llamar hijo de Dios? Usted no se da cuenta que la cristiandad durante miles de años se ha fundamentado simplemente en agradar a los de afuera, pero en la casa se está con la necesidad de la luz de Cristo, donde la bondad de Dios no se expresa en el creyente, donde el agaxosune de Dios no se expresa en medio del hogar. Esa bondad inmerecida que Cristo ha tenido junto con el Padre para con nosotros y que nosotros debemos reflejar, como dice en el verso 1 del mismo capítulo en análisis, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La característica de Dios, una de sus grandes facetas, es la bondad para con nosotros. Es el agaxosune, es esa oportunidad siempre para nosotros enfatizar en lo importante. ¿Y qué es lo importante? La familia. Ahora, usted debe en este momento hurgar dentro de su corazón. ¿Está usted con falta de bondad, con falta de misericordia para su familia? La clave entonces número 1 para nosotros ser exitosos en medio de la familia en Cristo Jesús es nosotros fundamentarnos en la bondad. Segunda clave, la justicia, dikaiosune, cuando el equilibrio del Señor y la equidad tiene que reinar en medio de nosotros y en medio de la familia. Cuánta necesidad de llamar las cosas por su nombre en medio de la familia. Pero es que definitivamente hay falta de justicia en medio de la familia. Y usted, por favor, medite en esto, porque es que definitivamente la necesidad de justicia en medio de la casa se tangibiliza en la desproporción fuera de ella. Si no se practica el dikaiosune, la justicia en casa, se va a tener una vida externa llena de desequilibrio y de desórdenes que empiezan por el moral. Desórdenes moral, porque no hay justicia, no hay dikaiosune. Y es que acá es donde se debe fundamentar la congregación. Es acá donde se debe fundamentar la familia, la vida del creyente. Ahora vamos con la tercera clave, que es la verdad. Del término aletheia, que habla de veracidad, de realidad. Debemos nosotros ser personas veraces en medio de la familia. Debemos ser personas que definitivamente nos manejemos en la verdad, en la realidad de Dios y dejar de vivir de la fantasía, de la mentira. ¿Cuánta mentira en medio de la familia? ¿Cuánta desinformación y manipulación de los términos? Empezando
por lo que debe ser la moral en Dios. Debemos nosotros hablar verdad, alexeia, hablando de veracidad, hablando de la realidad de Dios. Vamos a hacer un ejercicio de lo que es la verdad, la realidad de Dios en este momento. Dios está presente. Y si Él está presente en medio de mí y en medio de usted, ¿cómo usted debe comportarse en medio de su trabajo, en medio de la sociedad, en medio del ministerio, cuando usted está sola, en la intimidad, en medio de la familia? Si vamos a la verdad, alexeia, ¿cómo debe comportarse usted? ¿Se da cuenta de la necesidad de la verdad? Entonces, nosotros vamos ordenando o completando esta idea. Clave número 1, la bondad. Clave número 2, la justicia. Clave número 3, para tener una familia exitosa, es la verdad. 3 pilares fundamentales donde Cristo ha sido ejemplo para nosotros. Un Dios bondadoso que siempre nos tiende la mano y siempre prioriza en sus criaturas para salvarles. Un Dios que es justicia cuando llama las cosas por su nombre. Dice el libro de Isaías que a lo malo debemos llamarlo malo. Capítulo 5, versículo 20. Ay del que a lo malo le dice bueno, dice el Señor. Nosotros tenemos que llamar las cosas por su nombre como Cristo las llama por su nombre. Y Cristo nos ha dado el ejemplo de la realidad y veracidad, hablando de la verdad, porque Él es la verdad consumada y Él nos ha dejado al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. ¿Dónde está enfatizando hoy día la congregación? En las emociones. ¿Dónde está enfatizando hoy las congregaciones? En medio de los cultos donde se exacerba al ser humano, donde se le da culto y pleitesía, donde se endiosa a los hombres, donde lo importante no es Jesucristo, sino los ministerios. Los fulanos apóstoles, los fulanos profetas, los grandes pastores, maestros de la palabra y evangelistas, donde lo importante es el ritual y no aquel que ha muerto por nosotros, colgado en el madero y al tercer día resucitado. Ahora surgen preguntas, porque es importante que hagamos preguntas. ¿Qué es más importante para usted? ¿Tener una vida repleta de emociones y de apariencias de la cristiandad fuera de su casa, allá donde están las 4 paredes, o usted ser realmente una persona ejemplar en medio del hogar y en medio de la sociedad? ¿En qué usted debería priorizar? ¿En el culto externo o en principios y fundamentos como la justicia, la verdad y la bondad? ¿Dónde usted debería enfatizar? Ahora, he aquí el punto para que mantengas una vida ejemplar. Mantente en los fundamentos del Señor. Recuerda que aquel que oye la palabra del Señor y la pone en obra, Cristo lo compara a un hombre sabio y prudente que al edificar su casa cavó y ahondó sobre la roca y ahí fundamentó su casa. Vinieron los ríos, equivalente a problemas y pruebas en la vida, pero su casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Pero aquel hombre que oye estos consejos y los desprecia, Cristo lo compara a un hombre necio, que al edificar su casa no ahondó sobre el fundamento, sino que plantó su casa a la brevedad sobre la arena. Vinieron los ríos, crecieron las aguas, equivalente a los problemas de la vida, y su casa cayó a tierra, y fue gran su pérdida. ¿Por qué? Porque no oyó la voz de Dios. Es que, definitivamente, oír a Dios y sustentar nuestras vidas en Cristo Jesús es lo más importante. Ahora vamos a la conclusión de este tema. ¿Sabes por qué hay escándalos en medio de la iglesia que Cristo ha redimido con su sangre, comprándola con su sacrificio? Por falta de fundamentos, por falta de principios realmente cristianos. Para que tú tengas una vida exitosa en Cristo Jesús, para que tú tengas una vida ejemplar en Cristo Jesús, susténtate en los pilares que están establecidos en la bendita palabra. Yo les amo al Señor, mi respeto, mi cariño, besos y abrazos, paz y shalom.